Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos al canal una vez más. Mi nombre es Oscar y esto es Con los pies en la tierra. Bueno, bienvenidos una vez más. Quería darle gracias a todos aquellos que ya han visto los videos anteriores, a todos aquellos que ya se han suscrito al canal, a aquellos que me han dado me gusta, que han estado comentando los videos. Pero bueno, hoy vamos a tratar un tema, y más que nada, sobre una pregunta, como lo venimos haciendo, que muchas veces se nos puede pasar por la cabeza. Y esa pregunta es, ¿cómo puedo escuchar a Dios? ¿Cómo puedo escuchar a Dios? Y bueno, antes de meternos de lleno en responder esta pregunta, a mí lo que me gustaría es hacer como algo introductorio, antes de tocar esos tres puntos, los que yo veo importantes, que no son los esenciales, pueden haber más, pero antes de tocar esos tres puntos sí me gustaría tocar algunos otros que son básicos o de forma introductoria para poder entender mejor esta pregunta que nos hicimos al principio. Así que vamos a ir. Bueno, y lo primero que me gustaría dejar en claro y que podamos entender es que escuchar no es lo mismo que oír. ¿Por qué? Porque escuchar implica el prestar atención. Esto tiene que ver con algo individual, con un acto de la persona misma. Implica una intención, o sea, es algo voluntario de cada persona el querer escuchar. Por otro lado, el oír tiene que ver más con lo sensorial. O sea, podríamos decir que yo puedo oír, pero no escuchar. Pero si escucho, es que estoy oyendo. Y lo segundo, que quizás es un poquito más extenso, es que, como decíamos en el punto anterior, el escuchar requiere atención, requiere que vos te concentres para poder entender qué es lo que estás oyendo. Y acá podríamos también plantear otra pregunta y es ¿por qué? ¿Por qué necesito concentrarme? ¿Por qué necesito tener atención para poder escuchar? Y bueno, lo que yo veo como primer subpunto, digamos, de esta parte es que muchas veces se nos presentan otras voces. Perdonen, caballeros, ¿tienen una habitación que renten? Que lo que hacen es que no podamos escuchar en claro la voz de Dios y lo único que hacemos es oír la voz de Dios. Y esas voces lo que pueden hacer es desviarnos del escuchar la voz de Dios, desviarnos hacia otras voces que quizás pueden gustarnos, sí, pueden agradarnos, pero minimizan la atención que nosotros estábamos dándole a Dios para poder escuchar y entender lo que Él quería decirnos. O sea que perdemos nuestra concentración. Como segundo subpunto es porque a veces hay ruido. Y bueno, como sabrás, en toda comunicación hay ciertos elementos, quizás alguna vez lo escuchaste, pero seguramente escuchaste hablar del emisor, esa persona que emite un mensaje, del receptor, esa persona que recibe el mensaje, también del mensaje mismo, o sea, lo que estamos transmitiendo, lo que estamos hablando, lo que estamos comunicando. Pero si te pones a mirar en internet o en otros lados, muchas veces en los dibujos, en los esquemas, no aparece mucho el tema del ruido. Ahora, con esto no quiero decir que el ruido sea importante o sea necesario, no, nada que ver. Ahora, aparece. Y aparece muchas veces cuando menos lo deseamos, cuando menos lo esperamos. Y es ese el ruido que hace que comencemos a desviar nuestra atención, nuestro enfoque en la escucha que estábamos haciendo hacia Dios. Entonces podemos empezar a transgiversar un poco lo que escuchamos. A veces parece como si fuera un teléfono descompuesto, que nos están diciendo algo y escuchamos cualquier cosa muy lejana a lo que en principio era, y esto es lo que muchas veces hace el ruido cuando estamos escuchando la voz de Dios. Y el tercer subpunto que yo veo acá es que muchas veces hablamos mucho. Y sí, perdoná que lo diga, pero es verdad. Es que en estos tiempos hemos perdido totalmente la capacidad de poder escuchar y de estar atentos a lo que otros quieren decirnos.
Nos volvemos egoístas queriendo compartir nuestra vida, nuestros logros, nuestras experiencias. Queremos que la gente nos escuche. Ahora, cuando se invierten los roles y nosotros somos los que tenemos que escuchar, nos perdemos. Vivimos en un mundo tan rápido donde todo es instantáneo, donde todo es ya y queremos que las cosas sucedan ahora. Todo el tiempo estamos bombardeados con sonidos y se nos hace eternamente difícil tener un tiempo de silencio. Y el silencio es importante. Y te pongo un ejemplo, la música. La música tiene silencios. Una vez un músico argentino afirmó que lo importante en una pieza musical no son específicamente las notas, sino la distancia que hay entre cada una de ellas. Y esta distancia es la que está establecida por los silencios. Toda pieza musical está compuesta por silencios. Y estos son los que determinan cuando un instrumento, o la voz también, tiene que esperar a ejecutar nuevamente la próxima nota. Así que hasta ahora vimos que escuchar no es lo mismo que oír, que necesitamos atender, tener concentración cuando escuchamos y que dentro de esa concentración muchas veces podemos ser afectados por ruidos, por otras voces o sencillamente porque nosotros mismos hablamos demasiado. Entonces, volvamos a la pregunta del principio. ¿Cómo puedo escuchar a Dios? Y la primera de ellas es a través de la Biblia, de la palabra de Dios. El libro de Proverbios, capítulo 3, versículo 1 al 10, no te lo voy a leer todo, pero sí algunos para que veas lo que Dios dice. Dice, querido joven, grábate mis enseñanzas, memoriza mis mandamientos, así te irá siempre bien por el resto de tu vida. Pon tu confianza en Dios y no en lo mucho que sabes. Toma en cuenta a Dios en todas tus acciones y Él te ayudará en todo. ¡Pah! ¡Qué tremenda palabra la que Dios nos habla! Muchas veces cometemos el error de pensar que Dios nos habla solamente de voz audible. Y está bien, lo hace, pero muchas veces lo hace de otra forma que no nos imaginamos. Es que la Biblia son las mismas palabras de Dios y sus enseñanzas son para nosotros. Dios quiere que leas su palabra y que aprendas de ella. Y capaz que vos decís, pero Señor, yo quiero escuchar tu voz, quiero oír una voz audible tuya. Bueno, te aconsejo leer la Biblia en voz alta. El tiempo vuela cuando uno lee la Biblia. No te limites solo a una forma para escuchar a Dios. Dios puede hablarte de formas que ni nos imaginamos. Lo segundo, a través de Jesús, del Hijo de Dios. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Un día Jesús se encuentra en un cerro con 3 de sus discípulos. En un momento, mientras Pedro estaba hablando, se escucha una voz desde una nube que decía, este es mi Hijo, a quien yo amo y estoy complacido de él. Deben obedecerlo. Y es que cada enseñanza de Jesús es una enseñanza de Dios. Aprender a escuchar a Jesús es aprender a escuchar a Dios. No te olvides que la Biblia dice, quien que conoce a Jesús, conoce también al que lo envió. Jesús es nuestro mayor ejemplo de obediencia y de intimidad con Dios. Jesús siempre se apartaba para estar a solas con Dios, para orar y aún siendo niño iba al templo para aprender más de Dios. Y la tercera forma, a lo largo de toda tu vida. Sin duda que en toda nuestra vida, en el correr de ella, vivimos situaciones, experiencias, momentos que pueden ser buenos, malos, cortos, largos. Lo importante es aprender a escuchar, quizás de una forma más visible, lo que Dios quiere hablarnos a nosotros. Y yo sin merecer, Dios cambió mi plan, porque te puso el plan de perdonarme a mí. Quizás en algunos momentos va a ser muy notorio, pero quizás en otros vas a tener que prestar mucha más atención. Porque quizás sea en esos momentos que para nosotros son más insignificantes, en el cual Dios nos puede hablar. Y termino con este ejemplo. El profeta Elías un día, huyendo de una reina, se esconde en una cueva. Dios le dice que salga de esa cueva y en ese momento él escucha un viento muy fuerte. Luego él escucha un terremoto y luego un fuego. Pero ¿sabes qué?
En ninguno de esos tres estaba Dios. Y luego de esos tres se oyó un delicado silencio. Y en ese momento Elías escuchó la voz de Dios. ¿Viste qué importante es el silencio? Así que habla menos y escucha más. Bueno, gente, muchas gracias por estar ahí, por ver este video. No se olviden de compartir, de comentar, de suscribirse al canal y nos vemos en la próxima. ¡Chao!